orando, hermanos, en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos dar gracias por ser nuestro único Dios, el único Dios santo, bueno, puro, verdadero, el único Dios en quien podemos confiar. Gracias, Señor, porque te reconocemos como el único que nos puede dar salvación. Amado Padre, queremos pedirte en esta noche que nos dirijas, que nos des sobre todo de tu espíritu, que Él sea el que tome el control de esta noche, que Él esté presente acá y que podamos tener un corazón dispuesto a aprender de tus escrituras. Utilízame, Señor, conforme a tu voluntad. Permíteme hablar con verdad, rectitud, sobre todo con amor, Señor. En el nombre de Jesús te oro. Amén. 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 Estamos próximos a terminar el libro del poder del discipulado. Vamos a ver ya el penúltimo tema, y ese es ser un entrenador paciente. Ser un entrenador paciente. Ese es el último tema que el penúltimo tema que vamos a tratar sobre este libro. Y bueno, ¿por qué tenemos que ser un entrenador paciente? Porque nuestro Maestro Jesús tenía esta característica. En Isaías 9:6, si van ahí, por favor, está aquí al frente, pero si quieren ir. Isaías 9:6, ¿quién me ayuda leyéndola desde ahí? Si la alcanzan a ver. Un voluntario. Gracias, Raúl. Fuerte y claro. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias, Raúl. Y precisamente nuestro Maestro tenía esas características. Era un consejero admirable, era Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Para ser un entrenador efectivo necesitas tener paciencia, tener paz. Precisamente de eso se trata la clase de hoy, que podamos rescatar ese don que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, la paciencia. Para ser un entrenador efectivo, para ser un discipulador efectivo, tenemos que tener paciencia. Vamos a hablar de eso, de la paciencia, en el momento en el cual tenemos que entrenar o discipular a alguien. Bueno, pero no es la única característica. Hay dos características básicas dentro del discipulado. La primera, ser un entrenador, y la otra, ser un consejero. Yo voy a hablarte de esta primera, de ser un entrenador. La próxima semana se va a hablar acerca de ser un consejero. Te quiero hablar un poco acerca de mi profesión y por qué me encanta hablar de esto de ser un entrenador. Llevo más de 15 años como coach profesional independiente certificado, y ser un entrenador ha sido un desafío, porque generalmente me gusta aconsejar, pero entrenar es otra cosa. Hay una gran diferencia, gracias Raúl, entre ser un entrenador y ser un consejero. Por ejemplo, aquí tenemos entrenadores físicos, justo lo veo Jaime de frente, y él sabe la importancia de ser más que un consejero, un entrenador. Bueno, ¿y quién es un entrenador? Es alguien que te acompaña en el proceso de cambio. Como discípulos, pues también queremos que nuestros discipuladores sean entrenadores, que nos acompañen. El término que utilizamos profesionalmente es que sean coach, es decir, que estén a nuestro lado en el proceso de transformación. Pero haciendo el estudio y comparando con mi profesión, aprendí cosas totalmente diferentes a lo que me enseñaron. Y sometí todo ese proceso
mental que había aprendido años atrás a lo que la Biblia enseña. Es totalmente distinto. Es totalmente diferente lo que me enseñaron en la escuela de coaching comparado con ser un entrenador espiritual. Y lo vamos a ir analizando el día de hoy. Me ayudó mucho a hacer este estudio y sobre todo me ayudó a aclarar algunas dudas que tenía acerca de cómo hacer el discipulado. Vamos a ir a 2 de Corintios 4, del 4 al 5. ¿Quién me ayuda leyendo si están desde ahí? ¿O la leo yo mismo? Sandy, por favor, gracias. Por favor. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Gracias. Esa es la versión viviente. ¿Sí? Entonces, es mucho más extensa. En esta versión dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿Cuál es el objetivo de ser un entrenador? ¿Por qué tenemos que ser entrenadores? Porque el objetivo es ayudar a los hermanos a que piensen espiritualmente. Hay solo dos opciones: o piensas espiritualmente o piensas como el mundo piensa. Entonces hay dos maneras de ser dominados: o te domina Dios, o como dice acá, o te domina el Dios de este mundo, que no es precisamente nuestro Dios. Ahí en esta Biblia, en esta versión lo aclara: Satanás. O piensas como Dios piensa, o piensas como Satanás piensa. O sea, solo tienes esas dos opciones. Ahora, este trabajo de ayudar a que los hermanos piensen como Dios quiere que pensemos, no es sencillo. Requiere mucho esfuerzo. Porque venimos programados desde niños con ideas preconcebidas sobre cómo pensar. Ejemplo, en las relaciones sentimentales, en cuanto al dinero, la pureza, la rectitud. Antes de ser discípulo yo tenía muchos patrones mentales que, llegando a la Biblia, tuvieron que ser deshechos. Tomaron muchos años y muchas lágrimas poderlos cambiar. Y ahí es donde viene este proceso de entrenamiento. Porque no fue a base de pensamientos mentales como hicieron el cambio. Fue el Espíritu de Dios en mí el que empezó a hacer este proceso de cambio. Y en ti. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros como discipuladores? Si el Espíritu hace el proceso de cambio, acompañar en el proceso. Ese es nuestro trabajo. Acompañar en el proceso. No es otro. Acompañar en ese proceso de cambio. ¿Y qué es lo que estamos aquí buscando que cambie? Nuestra forma de pensar. La mente es el objetivo. Es el objetivo tanto de Satanás como el de Dios. Nosotros como discipuladores no vamos a hacer ese cambio. A mí me aterra la idea de poder controlarle la mente a alguien. No podemos hacer eso. Jesús sí lo puede hacer. Piensa por un instante, ¿cuántas veces no te han dicho
En esa iglesia, si tienen discipuladores, cuidado y te controlan la mente. ¿Has escuchado eso? Alguna vez me lo dijeron a mí. Es más, he escuchado acerca de desprogramadores que te dicen: estás programado, te controlaron la mente. Sí lo has escuchado, ¿verdad? Pero no, hermanos, quítese ese peso de encima. Yo me lo quité haciendo este estudio, porque no tenemos que controlar la mente a nadie. Esa es tarea ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Cristo. ¿De quién podemos tener el control de nuestra mente? Solo Él, Cristo, nadie más. ¿Cómo se hace eso? Con la Biblia. Hay varias escrituras que hablan acerca de esto. Vamos a revisarlas. Por cuestión de tiempo las voy a leer. Sigue en tu Biblia. 2 Corintios 10:5. Dice acá: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Quién es el único que debe controlar tu mente? Según esta escritura, Cristo. Amén. Pero para que Cristo controle tu mente, tú debes conocer lo que Cristo piensa. Y a Dios gracias, tenemos la Biblia. No lo que dice el predicador, no lo que dice un hermano, no lo que te aconseja el discipulador, lo que dice la Biblia. Otra escritura, Romanos 8, del 5 al 6 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es el objetivo de ser un entrenador? Te lo vuelvo a recordar: que pensemos espiritualmente. Que pensemos espiritualmente. ¿Quién logra eso? Cristo. Hay tantas ideas que son erróneas y que el mundo nos ha puesto en la cabeza. Tantas ideas. Y aquí lo que nos dice es: la mentalidad pecaminosa es muerte. ¿De dónde viene esa? De la mentalidad del mundo. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Lograr esto, lograr que una persona piense espiritualmente, requiere paciencia. Porque no somos nosotros los que vamos a cambiar a esa persona. Es el poder del Espíritu, como lo dice acá. Te vuelvo a recordar cuál es nuestra tarea: acompañarnos en el proceso de cambio. ¿Qué sucede cuando tú te desesperas y quieres cambiar a la persona? ¿Qué sucede? Van a pasar muchos factores. Te vas a angustiar, te vas a desesperar. Otra escritura dice, Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La lucha por nuestra mente es tremenda. Satanás quiere que sigamos pensando como antes. Un ejemplo: ¿cómo deben ser las relaciones de noviazgo? La Biblia dice: trata a las jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. El mundo te dice: no, abrázala,
Bésala, levanta sus emociones. Tal vez así te dé la prueba de amor. Y el mundo te dice tantas cosas erróneas, mientras que la Biblia te dice pureza. Cambiar esa forma de pensar requiere paciencia. El mundo te dice, no, la mujer tiene que liberarse, igualdad de condiciones. La Biblia te dice, mujeres, sométanse a sus maridos. ¡Wow! Transformar eso no va a ser de la noche a la mañana. Y en el tiempo discipulado no tienes que ir y darle y darle. No, muestra la Biblia y deja que el Espíritu transforme. Tú acompaña. Yo soy honesto. Ha habido ocasiones en las cuales, como conozco de coaching y demás, he tratado con mis fuerzas de cambiar a la gente. No se puede. Ninguna técnica humana lo puede hacer. El Espíritu que Dios ha puesto en ti, sí lo puede hacer. Y a Dios gracias, todos fuimos sellados con ese Espíritu. Ahora, cada pensamiento que aprendí en la escuela de coaching, a Dios gracias lo puedo someter a la Biblia. Y puedo decir, mejor me quedo callado y escucho. Es más práctico. ¿Qué me ha pasado a veces? Esto. A veces, por querer cambiar a una persona y por no entender que es una cuestión espiritual, a veces me he puesto impaciente. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Me imagino que a ti también te ha pasado. ¿Qué pasa? Sigo con él y le doy y le hablo y no pasa nada. Puedes preocuparte demasiado y en lugar de transmitirle paz a esa persona, le puedes transmitir un espíritu pesado. ¿Qué sucede con esto? Ya el hermano no se va a querer acercar. No, ahí viene mi discipulador, qué miedo. Ya no quiero hablar con él. Obviamente porque tiene un espíritu pesado. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? Es que tu tarea no es cambiarlo, es acompañarlo. La tarea del espíritu es cambiarlo. Y te puedes poner así. Puedes quitar los pelos. ¿Por qué no cambia? Ahora, no pretendo con esto que uno no tiene que dar dirección. Hay que darla. Hay que dar dirección. Pero dirección bíblica. Mi Biblia. Hay que dar dirección bíblica, no dirección mental, ni el yo creo, ni el yo pienso. Esa no es nuestra tarea. ¿Qué te aconsejo? Llenarte de fe. El Espíritu va a cambiar a tu hermano. Tú ámalo, acompáñalo, direcciónalo con la Biblia. Háblale la Biblia y deja que él vaya formando sus convicciones. ¿Por qué me gusta? Te quiero hablar de mi profesión. ¿Por qué me gusta hacer coaching? Porque afortunadamente es una carrera en la cual la responsabilidad no cae en el coach, sino en el coachee. ¿Quién es el coachee? Lo que nosotros llamaríamos acá el discípulo. Entonces no cae en el coach, ¿sí? No cae en él. Nos enseñan técnicas en las cuales tú debes dejar que la persona encuentre sus respuestas. Qué interesante. Y cuando hice el estudio, coincidíamos en algo con la Biblia y la escuela de coaching. El objetivo de ser un entrenador no es darle pensando al hermano. Es dejar que él piense espiritualmente y empiece a pensar por sí solo espiritualmente. Ese es el objetivo de ser un entrenador en el discipulado.
Y ahí coincidíamos, ¿no? Yo dije, bueno, aquí hay una coincidencia. Y me sentía en paz. ¿Por qué razón? Porque se te quita un peso de encima. Llénate de fe. Ese hermano va a cambiar. El Espíritu va a trabajar en él. Dios está bajo el control. No hay pecados gratis. Todo va a salir a la luz. A veces nos desesperamos. Vuelvo a la foto. ¿Por qué no cambia? Llénate de fe. Ese es el mejor camino. Llénate de fe. Tú acompáñalo. No lo tomes personal. Es que no cambia. Y yo ya le he mostrado la Biblia y llevo ahí dándole y dándole. Llénate de fe. Otro punto importante que menciona el libro es entrenar con rectitud. ¿Qué significa esto? Poner en práctica la máxima de las máximas, la regla de oro. Trata a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Eso es entrenar en rectitud. Gordon Ferguson, el autor del libro, menciona algunas frases que quedaron impactando en mi mente y te las quiero leer acá. Bueno, esta es la regla de oro. Es lo primero que él dice. Luego dice: uno de los aspectos más dañinos de un mal liderazgo es la dureza. En el discipulado no está permitido ser duros. No está permitido. Ni enojarte, ni tomarlo personal. Oye, ¿por qué no cambias? ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo? Es tu hermano. No está permitido la dureza. Y él lo dice puntualmente. No son palabras mías, son palabras del autor del libro. Otra frase que él menciona: Dios no va a tolerar la aspereza en ningún nivel de liderazgo. Dureza, aspereza, eso no se lo permite dentro del discipulado ni en el liderazgo. O sea, yo tengo poder sobre ti, entonces te aplasto. En ningún nivel de liderazgo. Pero también hace la otra advertencia: tampoco se permite la tibieza en el liderazgo o en el discipulado. Dice Gordon Ferguson: muchos líderes y predicadores han desarrollado el arte de casi decirte. ¿Qué significa esto? Tengo algo que decirte. Te lo explico según como él lo menciona acá. Tengo algo que decirte, pero solo te doy una minúscula parte de lo que tengo que decirte. Y no te digo frontalmente en qué estás fallando. Eso tampoco se lo permite. Ninguno de los dos extremos. Ni la aspereza, ni la tibieza. O sea, si tú ves que un hermano está en pecado, tu hermano, tu discípulo, ¿qué debes hacer? Decírselo, pero sin aspereza. Tampoco te vas a quedar callado. Ves que alguien está pecando, vas a decir: no, pues es un problema. No, tampoco. Esta es la base de la religiosidad actual. El casi decir algo. Esa es la base. El casi decir algo. Y no ser frontales, sino ir donde el hermano y decirle: hermano, tengo algo contra ti. Pero sin dureza. Hemos caído en los dos extremos a veces. A mí me ha pasado. Hemos caído en ser muy duros y hemos caído en decir: problema de él. Verá cómo lo resuelve. En los dos extremos hemos caído. Y tenemos que confesar con mucha tristeza que hemos caído en estos dos extremos. Yo lo confieso particularmente. Yo he estado en los dos extremos.
A veces he visto personas con las cuales tengo que hablar. Yo no, ese problema, mejor no me meto en Dios. O a veces he sido muy duro. Hermano, estás pecando. Las dos cosas, y lo confieso con vergüenza. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ni el un extremo, ni el otro. Te lo vuelvo a decir. Esta es la base de la religiosidad. Casi decir algo. Es que yo creo, mejor no le digo. No, ve y dile. La Biblia dice que le digas. Dice que hables a solas con Él, pero sin dureza. Otro punto que menciona el libro es la confidencialidad. En los tiempos de discipulados y en el discipulado te van a confesar pecados, porque eso es parte de ser discípulo. Todos confesamos pecados, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Qué bueno. Y en ese proceso de confesión de pecado, que es bíblico, vamos a ver algunas escrituras. Bueno, antes de eso. Y en ese proceso de confesar pecado, hay que tener mucho cuidado. Aún en el aspecto legal, hay que tener mucho cuidado. Me impactaba mucho esto en este libro. Porque como congregación estamos sometidos a leyes. Y si en esta congregación, o en cualquiera, alguien confidencialmente te confiesa un pecado muy sensible y te dice, por favor, entre tú y yo, es entre tú y él. Repercusiones legales. Si eso se convierte en un chisme, puede tener repercusiones legales, según lo que menciona el autor. Bueno, la ley ecuatoriana también lo dice. Tienes derecho en la Constitución a la confidencialidad. Si alguien te confiesa abiertamente un pecado, es entre tú y esa persona. Y si tú quieres contarle a una tercera, tienes que pedirle autorización a él para poderlo contar. Caso contrario, estás violando primero la ley y segundo la Biblia, que es lo más importante. Veamos escrituras acerca del chisme. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Proverbios 11:13. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena, por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No puedes hacer comentarios negativos sobre alguien si tú sabes que eso no va a ser de bendición. Otra escritura, 1 Pedro 2:1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. No puedes calumniar a nadie. Es confidencial. Eso a mí me retaba mucho. Mi naturaleza no es ser discreto, te lo confieso. Mi naturaleza es ser muy indiscreto. Hemos tenido muchos problemas con mi esposa por eso. Ya cállate. O sea, ya. Guarda el silencio. Me codea a veces. Pero leyendo esas escrituras yo me sentía muy retado. Y yo decía, debo confesar con vergüenza que mi naturaleza es ser chismoso. Esa es mi naturaleza. O sea, no hay que ponerle adornos. Y tengo que empezar a arrepentirme radicalmente de eso. Si alguien me dice algo, es para mí. Lo estoy practicando, me está yendo bien. Dios me está ayudando mucho en eso. Porque son cosas muy puntuales que a veces te confiesan.
Y tú tienes que aprender a guardártelas. Y la gente te confía su vida. Y no podemos irlas a divulgar por ahí. Te vuelvo a recordar, legalmente no es permitido. Y espiritualmente menos. Es un pecado. Si estás pensando en compartir detalles sobre la vida de otra persona en un área potencialmente sensible, haces las siguientes preguntas. Recomienda el autor del libro 4 puntos. Primero, ¿por qué estoy pensando en compartir sobre estas cosas? ¿Cuál es la intención? ¿Chismear o ayudar? ¿Cuál es la intención? Segundo, ¿el compartirlo va a beneficiar a esa persona? ¿Va a beneficiar el hecho de que yo comparta lo que le pasa a esta persona? Tercero, ¿el compartirlo será de beneficio para el que le voy a decírselo? Es decir, a la persona que me escucha. Y por último, ¿qué tal si lo que yo voy a contar, lo contaran de mí? Me gustaría que se compartieran las mismas cosas sobre mí. Aquí está la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. ¿Te gustaría que anden chismeando de ti? Yo me puse a meditar y dije, no. Pues entonces no lo hagas. No lo hagas. ¿Te gustaría que armen toda una historia sobre tu vida? Pues no lo hagas. 4 puntos que recomienda el autor. ¿Por qué es importante? Bueno, no las anotamos, las vuelvo a poner si estabas anotando, aunque están en el libro. Te las recuerdo. ¿Por qué estoy pensando en compartir sobre esto? El compartirlo va a beneficiar a esa persona, va a beneficiar al que me escucha, y me gustaría que de mí hable lo mismo. ¿Por qué es importante confesar? Ahora, no nos vamos al otro extremo, ¿no? Debemos confesar. Pero hago la advertencia, cuando ya se rompe el vínculo de la confianza, ¿qué va a generar en el discípulo? Que ya no quiera confesar. Entonces él va a decir, ¿para qué confieso? Si ya en más que se enteraron de mi pecado. Ya todo el mundo sabe mi pecado, ¿para qué confieso? Si era confidencial. Entonces puede generar resistencia. Pero queridos hermanos, con esto no pretendo que no confesemos. Hay que confesar. Es bíblico. Y si tú cometiste, y yo como lo confesé, el pecado, porque no hay que ponerle adorno, de chismear con algo confidencial, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedir perdón y restaurar la confianza ganada, perdida, y volverla a ganar. ¿Cómo se la restaura? Pidiendo perdón, no hay otra. La confesión es importante, está en Juan 3, del 19 al 21. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que el que hace lo malo, aborrece la luz, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad, se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces la confesión es importante porque nos acerca a la luz. Si tu discipulador rompió la confianza, es tiempo de que ambos se reconcilien, pidan perdón y después de esta clase hagan un pacto de confidencialidad.
Digan, hermano, aquí estoy para escucharte. Perdón si fui indiscreto. Y vuelva a confesar. Va a ser difícil, yo sé que es complejo. Por eso te lo dije, hay que tener paciencia. Pero se puede, somos hermanos. Se puede restaurar la confianza. Santiago 5:16 nos vuelve a recordar. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La confesión es importante. Te lo vuelvo a decir. No estoy descartándola. Más bien la reafirmo, pero en un entorno de confidencialidad. No te olvides de esa palabra. Confidencialidad. Lo que llamamos a nivel profesional sigilo profesional. Secreto. Debes tener sigilo profesional. Se aplica con abogados, psicólogos, coach, médicos, toda profesión que requiere sigilo profesional. Más aún, la hermosa tarea que nos han encargado de ser discipuladores de alguien. Sigilo profesional. Secreto. Pero todo esto no funciona si Dios no es el centro. Ninguna de esas ideas funcionan si Dios no es el centro de todo. Si el discipulado no es guiado por Dios, no va a funcionar. Dios tiene que ser el centro de todo lo que hemos aprendido. Una escritura que el autor resume como la base de todo esto es la que está en 2 de Timoteo 3 del 23 al 26. Acompáñenme ahí. Nueva versión internacional. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Hago énfasis en la frase porque es el énfasis que le pone el autor del libro. Él dice: Dios les conceda el arrepentimiento. ¿Quién? Dios. Para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces, muchos de nosotros venimos de una naturaleza belicosa. Nos encanta discutir. Muchos de nosotros queremos ganar discusiones. Y en el discipulado te puedes encontrar con uno más belicoso. ¿Sí o no? Entonces justo te tocó a ese hermano que es bastante belicoso, ¿no? Irritable por todo. Y cada vez que tú tienes discipulado con él, pleito, pelea. A mí me ha pasado, vuelvo a confesar. Meses atrás estaba conversando con mi discipulador y la pelea fue tremenda. ¿Sí? Y yo, bla, 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 bla. Y el discipulador, bla, 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 bla. Y yo, bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. No voy a decir lo que decíamos, pero bla, 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 bla. Chioso, fue tan acalorada la discusión y debo confesar con vergüenza que me quedé muy dolido, me quedé resentido. Y me imagino que, y el hermano también.
No me imagino. Ya me confesó después mi superior que igual tuvimos que pedirnos perdón, ponernos en paz. Wow, belicoso yo y el hermano también. Entonces es complejo, y esa escritura a mí me retaba, porque aquí dice que no tengo que andar en peleas ni en discusiones. No es quien gane, no es quien tiene la razón. Es vergonzoso pelear. Y me entristece confesar esto, porque sé que uno causa daño. Y también te causan daño. Pero es vergonzoso estar peleando. Y a veces por cosas tan sencillas. A Dios gracias, somos hermanos y tenemos el Espíritu. Pero uno tiene que ir otra vez empezando y restaurar la confianza y pedir perdón una y otra vez. Yo no quería ni ver a ese hermano. Y me imagino que él tampoco me... ¿Sí? Le oía. ¿Sí? Es vergonzoso andar en pelea. Es vergonzoso. Y tuve que arrepentirme y pedirle perdón a Dios e ir poco a poco sanando el corazón. Ayer me pude ir con él en su camioneta, en paz, antes de ayer, en paz. Charlamos, conversamos, nos servimos en paz. Pero es vergonzoso. Bíblicamente es vergonzoso andar en peleas. Y me arrepiento delante de toda la comunidad y les pido perdón por no ser un ejemplo en eso. Porque es vergonzoso andar en peleas. Vergonzoso. Dice la Biblia, como consejo práctico, Gálatas 5:23, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Como consejo práctico, rehúsate a discutir. Está prohibido y hacerlo es pecado. No hay medias tintas. Rehúsate a discutir. Es prohibido y hacerlo es pecado. O sea, no hay medias tintas. Estaba en pecado. Necesitaba arrepentirme. Dios trabajó en mí. Hacerlo es pecado. O sea, no hay medias tintas. Discutir es pecado. Es peor, es mejor perder una discusión y ganar a tu hermano que ganar una discusión y perder a tu hermano. Sea amable, como consejo práctico. La amabilidad también es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Proverbios 25:21-22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Si el enemigo se ablanda cuando tú eres amable, no se diga un hermano. No se diga un hermano. No tenía nada que darle a mi hermano, y él tenía 3 limones. No se diga tu hermano. Eso ablanda el corazón. Eso ablanda el corazón. Y le estoy pidiendo a Dios que cada día me enseñe a ser más amable, más cortés, más respetuoso, más diligente, más deferente. Eso no depende de mí. Dice que es un fruto del Espíritu.
Tercero, sigue enseñando los principios bíblicos. Deja que tu hermano lea la Biblia. Dice el autor, si tú lo dices, puede generar conflictos. Si él lo dice, trae convicción. A veces en los tiempos discipulados vamos y abrimos la Biblia. Venga, hermano, te voy a leer la Biblia. No, él dice que actúes con humildad. Hermano, ¿puedes leer lo que dice aquí? Que eso genera convicción. Deja que lea. Y por último, y este es el que necesitamos trabajar todos los días, no guardar resentimiento. No hemos tenido a veces relaciones discipulados muy agradables. Tenemos que ser honestos. Yo los he tenido. Tú los has tenido. Muchas personas han truncado sueños con un consejo en el discipulado. Muchas personas han sido muy duras en el discipulado. Yo te confesaba hace algunos meses sobre mi amado hermano Pedro Rodríguez. Fue dura la relación con él. Tuve que ir trabajando hasta que mi corazón pueda decir te perdono. Alguna vez me encontré con Armando y Sofía en el centro comercial. Y él, sí está Pedro. Y el hermano dice, ¿tú lo has visto? No, si lo ves, dile que yo quiero verlo, que le quiero pegar un puñete. Sí, estaba muy dolido. Estaba resentido. Estaba lleno de ira. Me habían tratado muy mal. Pero quería perdonar, me quería esforzar por perdonar. Y cuando restauré mi fe, él me escribió. Y hoy yo lo recuerdo, hasta puedo tomar las cosas duras que él hizo con amor, como lo confesaba el otro día. Pero queda esa herida. Queda la herida. Y solo Dios la puede ir sanando. Me imagino que tú también debes tener experiencias como esas. Tal vez alguien fue muy duro contigo y el resentimiento puede estar ahí latente. ¿Cuál es la opción? Perdona. No hay otra. Libérate del resentimiento y perdona, porque es bíblico. Porque Mateo, Lucas y Juan todos nos enseñan: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona, no hay otra. Las relaciones de discipulado a veces son complejas, a veces son difíciles, pero Dios ha dado las relaciones de discipulado para que Él tome el control, para que Él sea el centro y para que Él guíe eso. Estoy leyendo ahorita 1 Samuel y me impacta mucho el corazón de David, porque David a veces tenía la oportunidad de actuar de forma vengativa con Saúl y no lo hizo. Saúl, el rey, Saúl a quien David servía, y jamás puso un dedo encima de Saúl, el rey David. Por eso tenía el corazón conforme al de Dios. En las relaciones de discipulado vamos a tener tendencia a desquitarnos si alguien nos trata mal, pero esa no es la opción. La opción es perdonar y seguir construyendo relaciones armoniosas. El discipulado es ayudar a esa persona a llegar. Como último, da lo mejor de ti, acompáñale, da lo mejor de ti. Pasa tiempo con él, sirve a esa persona, ora con él, llora con él, muéstrale la Biblia, deja que lo lea, porque tu tarea es acompañar. No somos el Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es transformar. Nuestra tarea es acompañar y amar. Ora por lo que te falta. A mí me falta mucho. Mis relaciones de discipulado han sido positivas en algunas áreas, negativas en otras. Estoy orando por las áreas negativas.
A veces soy inconstante con los tiempos. A veces hablo mucho en los tiempos de discipulado, no escucho. Te pido que ores por esas áreas. A veces, como ya te confesé, no soy confidente. He defraudado la confianza de muchos. Pero ahí voy. Dios quiere utilizarme para transformar la vida de alguien. Y Él lo va a hacer, no yo. Él lo va a hacer. Haz de Dios el centro de tus relaciones con otros. Y así Él irá moldeando el corazón, usándote como su instrumento. Deja que Él lo vaya haciendo. Me siento muy feliz de haber hecho este estudio, hermanos. Les recomiendo revisar también en el libro Unos a Otros. Hay un último capítulo que no se lo revisó aquí en la iglesia, que a mí me impactó también, me sirvió como base para hacer esta clase, que se llama El discipulado con el Espíritu Santo. Es el último capítulo que está en el libro de Unos a Otros, no en el libro este, en el otro que también tenemos, que hicieron los solteros. Te pido que también revises un muy buen artículo, un artículo que apareció en la página de Discípulos, y me ayudó también a entender que el Espíritu está bajo contigo. Tu discipulador viene de Dios. Deja que Él te acompañe. Si hay algo que te ha dolido, perdona y sigue, porque Dios está bajo contigo. Gracias por haberme escuchado y que tengan excelente día.